Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Luz Podcast. Espero que estés teniendo una semana bendecida. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Hola, mamá Rosita. Hola, Joanita, ¿cómo nos encontramos hoy? Yo muy agradecida porque Dios nos permite una vez más estar estudiando su palabra. ¿Y tú? Gloria a Dios, tenemos la vida, nos regaló el Señor vida 8 días más para encontrarnos hoy y enviar esta hermosa palabra del Señor. Amén. Bueno, hoy mamá Rosita está un poquito con tos, así que nos disculparán si se escucha por ahí alguna tosecita en el camino, pero bueno, aquí estamos. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Vamos a orar, Joanita, porque antes de comenzar debemos orar. Maravilloso Padre Celestial, agradecidas contigo por el don de la vida, por sustentarnos y por darnos este hermoso privilegio. Pongo en sus manos a mis amadas y amados amigos, amigas, hijas, madres, todo, para que tú les bendigas inmensamente y supla cada una de sus necesidades. Esperamos, Señor, que nos dé a todos, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes y a nosotras también, la preciosa compañía, la bendición de nuestro amado Señor, el Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya hemos visto algunos aspectos importantes como el por qué Jesús enseñaba en parábolas. También estudiamos la parábola del sembrador que nos llevó a reflexionar qué tipo de terreno somos. Así que si hoy nos escuchas por primera vez, te invito a que escuches los episodios anteriores para que no te pierdas de nada. Así es, Joanita. Hoy vamos a continuar con la otra parábola que también tiene que ver con semillas, pero que nos muestra un aspecto diferente del reino de Dios. En la parábola del sembrador vimos la importancia de recibir bien la palabra para que dé fruto en nuestro corazón. Pero ahora Jesús nos lleva un paso más allá, nos enseña que en el campo donde se siembra la buena semilla también puede aparecer la cizaña. Mamá Rosita, ¿qué te parece si vamos al texto bíblico? Y tú, querido oyente, si tienes una Biblia a la mano, acompáñanos en la lectura de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Veamos lo que el Señor nos dice en su santa palabra, y que fueron palabras dadas por nuestro propio amado Señor Jesucristo. Y dice así: parábola de la cizaña. Jesús les contó otra parábola, les dijo: el reino de los cielos, él siempre decía, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? El Señor Jesús les dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. ¿Sabe qué le cuento, Joanita? Cuéntame. Mi mamá también tenía un terreno donde ella sembraba trigo y cebada. Y cuando sembraba el trigo, pues pasaba igual. Resultaba la hierba mala. Pero no se podía tampoco arrancar, porque al arrancarla pues se arrancaba también el trigo, así de que tocaba todo dejar hasta la cosecha. Cuando venía la siega, entonces se sacaba la hierba mala y se hacía un montón y ahí se le prendía fuego y se quemaba.
y el trigo pues se ponía aparte para trabajarlo para luego comer. Wow. Entonces para mí es muy fácil entender esta parábola y es como si la estuviera viendo. Claro, porque por eso Jesús contaba estas historias, ¿no? Con cosas comunes que veíamos en el día a día. Ahora veamos la explicación que el Señor Jesús nos dio o dejó, significado de la cizaña, que la encontramos en Mateo 13, 36 al 43. Y aquí vamos a ver quién es el sembrador de esta parábola. Exactamente. Porque el sembrador es el Hijo del Hombre. Mire, dice, entonces Jesús despidió a la gente, aquella gran multitud que estaba con Cristo Jesús, para que se quedara él con sus discípulos, y vino a casa, y allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues Cristo Jesús mismo. El campo es el mundo entero y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Que ahorita vamos a ver otros versículos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo el versículo que el que tenga oídos para oír, oye. Entonces hay que abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿el enemigo a quién representa? A Satanás. Lo que dijo el Señor Jesús aquí en San Juan 8:44. Les dijo a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos que nunca lo quisieron recibir ni aceptar su palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora miremos a quién pertenecen las personas que se resisten a recibir la palabra del Señor. Aquí en Primera de Juan 3:8 dice así: en cambio el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí nos queda muy claritico que el que siembra la cizaña es el diablo. También hay algo interesante, y es que cuando el trigo y la cizaña están verdes parecen iguales, solo al madurar se nota la diferencia, como tú decías. Sí, claro, ya se ve la diferencia y puede separarse el trigo de la cizaña. Otra cosa que me gusta es que en la historia llegan a preguntarle al sembrador. Dice que entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Entonces esto me hace también reflexionar del por qué existe el mal en el mundo. Muchas personas niegan la existencia de Dios porque dicen: pero si Dios existiera no habría tanto mal. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Y es que el mal no viene de Dios, y que el mal exista no quiere decir de que Dios no exista, sino que fue sembrado por el enemigo, es decir, Satanás. El enemigo siembra el mal. Dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Satanás introduce el pecado y la mentira en medio de las cosas buenas, muchas veces sin que lo notemos al principio. Y Satanás lo que busca es dañar al trigo.
sea dañar a los hijos de Dios y deshonrar a Dios, el dueño del campo y sembrador. Pues por eso, mire mi Joan, por eso en todas las iglesias hay cizaña. Hay personas que son sinceras, que desean estar con Cristo, que todo eso. Pero entonces las cizañas son aquellas personas que son utilizadas por Satanás para dañar el trigo. Y estamos en un mundo lleno de pecado, donde está revuelto el bien y el mal. Entonces ahí está revuelta la semilla, el trigo y la cizaña. Por eso el Señor Jesús tiene que venir y mandar a sus ángeles a hacer la siega y a separar el trigo de la cizaña. Es un tema realmente profundo porque nos habla de la cosecha y el juicio final. Nos dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esa obra de escoger la cizaña, lo que es bueno y lo que es malo, no nos corresponde a nosotros. No somos llamados ni a separar, ni a juzgar, ni a arrancar la cizaña, porque eso lo hará Dios mismo en el momento indicado. Vamos a hacer un pequeño recuento. Cristo es el Hijo del Hombre y es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, como vimos en la palabra del Señor. El campo es el mundo y en el mundo estamos todos, los buenos y los malos. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, conforme vimos en San Juan 8:44 y primera de Juan 3:8. Y la siega es el fin del mundo. Tremendo es lo que nos dice aquí, Apocalipsis 14:15. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. Entonces nos muestra ahí la venida de Jesús, y por eso dice: será el lloro y el crujir de dientes, porque los hijos que acepten la venida de Jesús, acepten sus enseñanzas, guarden sus mandamientos, podrán ir al reino de los cielos, y entonces será separado el trigo de la cizaña. Claro. La cizaña queda en la tierra para después ser quemada. Claro. Y esta historia nos muestra de que tenemos que vivir en un mundo rodeados de la cizaña, del mal. Eso también, como tú lo dijiste, incluye la iglesia. La parábola también nos recuerda que la iglesia no es perfecta. Allí pues encontramos todo tipo de personas, pero nos invita a que aún así nos sostengamos en amor y paciencia. He escuchado, mamá Rosita, ya varias personas que ya no quieren congregarse porque han sido heridas dentro de la iglesia. Yo misma también he pasado por eso. Yo creo que tú también has sido herida dentro de la iglesia, pero justamente esta parábola nos enseña que debemos poner nuestra mirada no en las fallas humanas, sino en Jesús, que es quien al final separa lo verdadero de lo falso, y que congregarse es algo muy importante en la vida cristiana. No puede ser reemplazado por videos de YouTube. Ya hay muchas personas que no van a la iglesia y ponen son los sermones en YouTube. En Hebreos 10:25 nos invita a no dejar de congregarnos, porque a la final es en la iglesia donde aprendemos a convivir, a amar y a perdonar, y también a ser corregidos. Y bueno, otra cosa que he aprendido con esta parábola es que
debo admitir que muchas veces y sin darme cuenta he sido mala semilla. Pero gracias a Dios que me ama y tiene misericordia de mí, ha tenido paciencia conmigo, me ha ido transformando, enseñándome a crecer como una buena semilla. Y que para esto son las enseñanzas de las parábolas, porque aprendemos a tenerle paciencia a aquellas personas que vemos que son cizaña, no ponerles cuidado, no dejarnos llevar por ellas, no importa las críticas que de pronto nos hagan, pero ya sabemos y no debemos dejarnos vencer por la cizaña, sino salir victoriosos en Cristo Jesús, nuestro gran sembrador. Exacto, estas parábolas nos hacen también ponernos a preguntar de cómo está nuestra vida espiritual, ¿cierto? Por ejemplo, en la anterior vimos la de los terrenos, ¿cierto? Nos preguntamos ¿qué terreno soy? Yo creo que hoy es el momento de preguntarnos ¿qué somos? Claro que sí. ¿Trigo o cizaña? O cizaña. Esperemos que con la ayuda de Dios seamos trigo y no cizaña. Claro que sí. Querido amigo, amiga, si hoy has sentido que esta parábola del trigo y la cizaña toca tu corazón, no lo ignores. Jesús nos enseña que el mal siempre estará cerca, pero también nos recuerda que el trigo crece en medio de la cizaña. Tú y yo estamos llamados a ser ese trigo que da fruto, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo hace en nosotros día tras día. Tal vez te has sentido herido en la iglesia, en tu familia o en tu propio caminar de fe, pero quiero invitarte a mirar más allá de las heridas y poner tus ojos en el sembrador, en aquel que nunca falla, porque llegará el día de la siega y lo único que permanecerá será lo que hicimos con amor y fidelidad. Hoy es un buen día para decirle al Señor, aquí estoy, quiero ser trigo en tus manos, aunque la cizaña me rodee. Esa decisión cambia tu eternidad y llena tu vida de propósito. Amén. Culminamos entonces con otra oración. Gracias, amado Padre, por tus enseñanzas. Ayúdanos a ser trigo y no cizaña. Y así igualmente cada uno de nuestras amadas y amados hermanos, amigos, compañeros, hijas, hijos, madres, en fin, tú conoces cada uno de nuestros oyentes. Bendícelos grandemente, abrázalos con tu amor eterno y cuídalos, porque en sus manos los dejamos para que el Espíritu Santo los acompañe y los bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familias en tu iglesia para que más personas sean alcanzadas con la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte a Luz Podcast para seguir creciendo juntos cada semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast. Chao, bendiciones. Amén.